Hola, bienvenido estimado estudiante de noveno grado a una clase más de matemática. En esta ocasión vamos a estudiar la página 154, unidad número 7, clase 2.3, aplicación con semejanza de triángulos. En el problema inicial nos dice que en la figura, que es esta circunferencia con los trazos, determina si se cumple que el triángulo AED, que sería este de acá, el triángulo AED, es semejante al triángulo BEC. Recuerda que para probar semejanza habían ciertos criterios que vamos a tener que emplear en este caso. Intenta resolverlo en tu cuaderno y cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados obtenidos en este video. Ahora que ya lo intentaste resolver, veamos nuestra solución. Lo primero que observamos que el ángulo AED, que sería este ángulo de acá, es igual al ángulo BEC, que sería este de acá. ¿Por qué son iguales? Porque recordemos que son opuestos por el vértice, por lo tanto sus medidas son las mismas. Ahora observemos el triángulo DBC, que es este ángulo de acá, DBC, va a ser igual a el ángulo DAC, que sería este de acá. ¿Por qué son iguales? Bueno, van a ser iguales porque subtienden en este caso el mismo arco, porque este arco es a este ángulo como también es a este otro. Entonces van a tener la misma medida. Ahora, pero el ángulo EBC va a ser entonces igual al ángulo DBC. Es decir, que recordemos que cuando lo mencionamos como EBC corresponde al ángulo y cuando lo mencionamos como DBC corresponde a dentro de la circunferencia, pero son de igual medida. Luego, en el ángulo DAE, que sería DAE, que sería dentro del triángulo, va a ser igual a el ángulo DAC. Por lo tanto, vamos a tener entonces que por el criterio ángulo-ángulo, es decir, que basta con dos ángulos que sean de la misma medida para definir que los triángulos son semejantes. En conclusión, vamos a decir que para determinar semejanza entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco y de esa forma vamos a poder demostrar y aplicar lo visto en semejanza de triángulo. El ejemplo que se nos plantea nos dice que en la figura que aparece acá determinemos las medidas del segmento ED, que sería este de acá, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿cuál es la medida? Ahora, como según nuestra conclusión nos dice que los ángulos van a ser de la misma medida. Aquí hemos hecho una construcción similar a la del problema inicial. Entonces, como ya demostramos, podemos decir que van a ser semejantes. Nos dan las medidas. Aquí me dice que vale 4, vale 6, aquí vale 5 y acá esta medida es la que no conocemos. Entonces, para resolverlo partimos del hecho que estos dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, quiere decir que sus segmentos que son correspondientes u homólogos van a ser proporcionales. Entonces el segmento ED dividido entre el segmento EC, porque se corresponden, ya que recordemos que este ángulo es igual a este, luego este ángulo es igual a este, entonces ahí hay la correspondencia, por lo tanto este ángulo va a ser igual a este otro. Y quiere decir entonces que al dividir este segmento entre este otro, que sería ED entre EC, va a ser igual a dividir AE, que sería este de acá, entre BE, que sería este otro de acá. Sustituimos los valores que ya conocemos. Como lo que no conocemos es ED, entonces ED lo despejamos y el EC lo pasamos a multiplicar con la división de acá. Y luego de ahí solo sustituimos los valores. Aquí sería 6 por 5 entre 4 y eso da 7.5. Decimos entonces que ED es 7.5. Nos dicen acá como un recordatorio que cuando dos triángulos son semejantes, la razón entre sus lados homólogos se va a mantener siempre constante.
Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en el cuaderno, en el libro de texto. Vamos a resolver el ejercicio literal del número 2 para que tú resuelvas el número 1. Nos dice que en la siguiente figura determina qué condiciones son necesarias para que el triángulo ACP, que sería este de acá, sea semejante al triángulo DPB, que DPB es este de aquí, DPB. Bueno, en este caso sería DPB sería el ángulo de acá. Bueno, sería el triángulo, sí, en este caso sería el triángulo. Entonces, como nos preguntan qué condiciones debería de cumplir, bueno, lo primero que observamos es que este ángulo tiene la misma medida que este ángulo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, se les corresponde este mismo arco. Entonces las medidas van a ser iguales. Ahora, tenemos en este caso que este ángulo es compartido en ambos. Es decir, el DPA es ángulo de los dos triángulos que tenemos acá. Por lo tanto, podemos aplicar el criterio ángulo-ángulo y ahí podemos demostrar que estos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, podríamos decir que no es tan necesario aplicar algo más porque basta con que dos ángulos sean correspondientes o tengan la misma medida para que sean semejantes. Ahora que ya resolviste los ejercicios en el libro de texto, ubícate en la página 158 y resuelve los problemas que se te plantean. Espero que las orientaciones sean de utilidad y hasta un próximo video.